Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a lo que podría ser el parto de los montes, una guerra en la que Israel ataca a Irán sin ningún tipo de provocación y muy posiblemente sin ningún tipo de causa, pero convencido de que Estados Unidos lo va a respaldar. Lo hace además casi a las horas de que Netanyahu salvara el puesto como primer ministro, pero verdaderamente por los pelos, y además lo hace cuando Irán está negociando con Estados Unidos. Si esto no es un acto de malísima fe encaminado a reventar una negociación, pues ustedes nos dirán que es un acto de malísima fe encaminado a reventar una negociación. Pero claro, llegados a ese punto, Donald Trump, al parecer, no puede librarse del inmenso poder, omnímodo poder que tienen los lobbies sionistas en Estados Unidos. Y entonces lanza un ataque contra Irán, poniendo como a la bicha del pantano a buena parte de sus seguidores, al movimiento MAGA, que lo votó porque nos iba a sacar de todas las guerras y no nos iba a meter en ninguna, nos iba a sacar de Ucrania, nos iba a sacar de Gaza y no nos iba a meter a ningún sitio, y ahora bombardea a Irán. Es muy posible que Donald Trump haya intentado evitar que lo metan en una guerra abierta y en una invasión de Irán, que es lo que lleva pidiendo desde hace décadas Netanyahu, desde hace varias presidencias. Y que para evitarlo, igual que en el primer mandato accedió a asesinar a un general iraní para decir que se había hecho algo, ahora haya decidido bombardear e inmediatamente haya dicho que se han alcanzado todos los objetivos, las supuestas instalaciones nucleares de Irán. Bueno, como aquí los del movimiento MAGA se han puesto como se han puesto, a las pocas horas aparece Donald Trump y dice que se acabó la guerra, que esto se terminó, que Irán e Israel han aceptado un alto el fuego y que ya está. Pero claro, el problema es que aquí hay situaciones muy serias. Primero, no tenemos la más mínima constancia de que los objetivos que supuestamente se perseguían hayan sido alcanzados, entre otras cosas porque no ha habido el menor escape radiactivo. Con lo cual, o efectivamente no existían esas instalaciones sobre las que lleva mintiendo más de 20 años Netanyahu, o si existen, no las han alcanzado. Aquí de momento no está nada claro que se hayan alcanzado objetivos. Segundo, y esto es muy relevante, una cosa es lo que quiere Donald Trump para quedar bien o intentar quedar bien con todos, y otra es lo que quiere Netanyahu, que posiblemente se da cuenta de que esta es una jugada demasiado corta y él pretende que se llegue hasta el final, hasta la invasión de Irán, con la que lleva soñando desde hace décadas. Y tercero, francamente, si inmediatamente Netanyahu quebranta el alto el fuego, alegando un quebrantamiento del alto el fuego de Irán que está por ver que se haya producido y que además aprovecha esa excusa para bombardear Teherán, bueno, pues ustedes comprenderán que en medio de esa situación esto es el parto de los montes. Primero porque no sabemos que la operación militar haya salido bien, por mucho que lo diga Donald Trump. Segundo, porque aquí no está nada claro que Israel esté dispuesto a terminar con esta cuestión y llegar a un alto el fuego. Y tercero, porque tampoco nos engañemos, igual que no conocemos los objetivos como algo que se ha alcanzado, pues también nos encontramos con el hecho de que tampoco está nada claro que Netanyahu vaya a dejar de mantener esa situación de agresión contra lo que es Irán. Y esto es más claro que el agua. Y al final esto parece el parto de los montes. Es más, el retrato es tremendo porque da la sensación de que efectivamente Donald Trump ha intentado mediante ese ataque dar la sensación de que efectivamente las cosas pues no van tan mal como supuestamente iban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que
Vamos, no lo han podido hacer peor y Netanyahu en absoluto, necesitando una gran victoria militar para mantenerse en el poder y además no ir a la cárcel, pues está dispuesto a conformarse con un brindis al sol por mucho que lo adobe y lo maquille y lo adorne la propaganda. De eso hablábamos en nuestro editorial y entramos ya en nuestro boletín informativo y, como siempre, entramos en nuestro boletín informativo por el segmento de España. Y la noticia es una noticia verdaderamente tremenda porque el juez Peinado, Juan Carlos Peinado, ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue nada más y nada menos que al ministro de Justicia, Félix Bolaño, por presunta malversación y falso testimonio en el caso relacionado con nada más y nada menos que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. Bolaños declaró que no conocía a Cristina Álvarez, que es asesora de Begoña Gómez en Moncloa, y claro, esto resulta un tanto difícil de creer porque Bolaños es su superior directo desde el año 2018. Lo cual, evidentemente, pues es bastante complicado. Que durante 7 años no conociera a una asesora de Begoña Gómez, que además depende directamente de él, hombre, muy verosímil no parece, las cosas como son. Además, para terminar de arreglar, Cristina Álvarez, según el juez, habría relacionado tareas con la cátedra privada que tenía Begoña Gómez en la Universidad Complutense, lo que podría estar relacionado con un uso indebido de fondos públicos. Y para terminarlo de arreglar, pues hay algún testimonio que señala a Bolaños en relación con estas cuestiones. En fin, es algo verdaderamente deplorable, pero que indica hasta qué punto el aparato institucional en España se va desmigajando como si fuera un pan tierno. Esa es la tristísima realidad. Claro, en esta situación, insistimos en ello, el gobierno de Pedro Sánchez va a intentar aguantar, pero hasta el final de la legislatura, y ya verán ustedes cómo la estrategia de defensa jurídica de los acusados va a ser invalidar las pruebas. Llegar a una situación en la que efectivamente exista una duda más que razonable de las pruebas que los inculpan y de esa manera pues salir limpios de polvo y paja. Y si no, al tiempo. En fin, examinamos estas y otras cuestiones que les afectan con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos los oyentes, hola equipo. Un día más en España tenemos que hablar de las corruptelas del Partido Socialista. ¿Quién es hoy el agraciado por obra y gracia de la justicia? Félix Bolaños. Bueno, feliz martes a todos. Como digo, el juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por presunta malversación de fondos públicos y por falso testimonio. La petición llega tras su declaración como testigo en la investigación que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Peinado sostiene que Bolaños mintió al afirmar que no conocía a Cristina Álvarez, la asesora personal y secretaria de Begoña Gómez en Moncloa, pese a que en ese momento era su responsable directo como secretario general de la presidencia. Recuerden, esa secretaria que pagamos todos como si fuese un cargo de presidencia y que en realidad era solo la amiga y secretaria de Begoña. El juez incluso ha interrumpido el testimonio de Bolaños en su momento, recuerden, aquí se lo contamos durante 40 minutos para que pudiera consultar sobre el asunto. Sin éxito, esa tomadura de pelo de Bolaños a Peinado ha tenido repercusiones. Bolaños negó cualquier implicación en la contratación de Álvarez, defendió que el cargo era legal, argumentando que es habitual que la esposa del presidente tenga un asistente. Sin embargo, el juez cree que la asesora habría realizado labores vinculadas
a la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense, lo que podría constituir malversación de caudales públicos. Como consecuencia, el juez también ha vuelto a citar como testigo a Raúl Díaz, el ex coordinador de personal de Moncloa, quien señaló a Bolaños como el responsable del fichaje de Álvarez, responsable directo, aunque sin aportar pruebas concluyentes en su momento. Esto ha llevado a Peinado a atribuir de forma indiciaria un delito de falso testimonio al ministro. En su exposición razonada de 34 páginas, la que ha enviado al Supremo para que impute a Bolaños, Peinado subraya que el ministro pudo haber omitido deliberadamente información relevante y solicita al Supremo que le tome declaración como imputado, como investigado. También pide acceder a toda la documentación sobre el nombramiento de Cristina Álvarez. El Código Penal contempla penas de cárcel, multa y suspensión de cargo público por falso testimonio. Esto es a lo que se enfrenta Bolaños si el Supremo da su ok. La investigación sobre la contratación de la asesora, iniciada en una pieza separada, se sumó a otras diligencias que acumula el caso Begoña Gómez desde abril de 2024. Según ha revelado, Álvarez fue contratada el 16 de julio de 2018, apenas mes y medio después de que Sánchez llegara a la Moncloa, y cobra un salario de 37.000 euros netos anuales. En su testimonio negó haber realizado gestiones privadas, aunque correos electrónicos demostraron que contactó con la Universidad Complutense y con patrocinadores de la cátedra en nombre de Begoña Gómez. El juez sospecha que la asesora fue utilizada para fines personales relacionados con la actividad académica de la esposa del presidente, lo que complica aún más el panorama judicial para el entorno de Moncloa. Bueno, y seguimos con toda este ring que dirían aquí en Estados Unidos, este anillo, esta trama de corrupción en la que aparece Ábalos y que efectivamente pues Ábalos sigue una línea de defensa bastante bien hecha, y es el hecho de que efectivamente pone en duda la autenticidad de los audios. Aquí la defensa va a ir sobre todo en la línea de socavar las supuestas líneas de probanza que pudieran existir, las supuestas pruebas. Sigue sin señalar a Pedro Sánchez, porque efectivamente señalar a Pedro Sánchez sería muy peligroso, y está desviando la atención hacia figuras de lo que sería el entorno de Zapatero, como es el caso de José Blanco, el famosísimo Pepiño, que hace unos negocios bárbaros en compañía de gente del Partido Popular, y como es el caso de Pedro Saura, otro de los hombres verdaderamente notables del entorno de Zapatero. Y aquí efectivamente Ábalos deja en evidencia, aunque esta es una de esas cuestiones que no se quieren ver a día de hoy, que Ábalos está en la línea de Sánchez, que aboga porque Sánchez siga siendo presidente del gobierno, y que ha olfateado que el gran peligro para que siga siendo presidente del gobierno Pedro Sánchez es Zapatero y el entorno de Zapatero, buscando eliminar a Pedro Sánchez y en su lugar colocar o a uno de los hombres de Zapatero o al propio Zapatero regresado del sepulcro. Esta es la realidad. Como verán ustedes, las alternativas dentro del Partido Socialista son verdaderamente sobrecogedoras. Es decir, si la alternativa a Sánchez es Zapatero o uno de los hombres de Zapatero, o ya dentro de la línea de Sánchez, Illa, bueno, pues en fin, apaguen ustedes y váyanse, pero váyanse corriendo. Otro miembro o exmiembro del entorno Moncloa que lo tiene complicado es José Luis Ábalos. Ya saben que compareció este lunes ante el Tribunal Supremo, se lo conté ayer, por su presunta implicación en una organización criminal vinculada a adjudicaciones irregulares de obra pública. Aunque Ábalos manifestó su disposición en días anteriores a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, ayer negó tajantemente cualquier responsabilidad personal. Rechazó haber intervenido en contratos públicos, aseguró no reconocerse en los audios que lo implican y sugirió incluso que estas grabaciones podrían estar manipuladas. A pesar de la gravedad de los hechos, no se decretó prisión preventiva, algo extraño ni para él ni para Koldo, ni prisión preventiva ni fianza. Su declaración, calificada como rara por fuentes jurídicas, se movió entre la voluntad de ayudar y la negación absoluta de los hechos, lo que nos lleva a preguntarnos por qué tiene tantísimo miedo Ábalos a Pedro Sánchez.
Sánchez, no así a José Luis Rodríguez Zapatero, porque escuchen, en lugar de asumir algún grado de responsabilidad o apuntar al núcleo actual del gobierno, Ábalos dirigió sus señalamientos hacia el entorno del expresidente Zapatero, concretamente a su exministro José Blanco y al exsecretario de Estado Pedro Saura. Según la versión de Ábalos, fue Blanco quien impulsó el nombramiento de Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif, ya saben, la que colocó después a la prostituta Jessica. Este señalamiento toma fuerza porque José Blanco es actualmente socio de la consultora Acento, un lobby que han montado con Blanco a la cabeza expolíticos del PSOE y del PP. Para esa consultora trabajó también Antonio Hernando antes de volver al gobierno de Sánchez. Ábalos confesó también que intentó mantener en el ministerio algunos perfiles del PP, pero que fue disuadido por personas que, eso sí, no ha identificado. Fuentes cercanas a su entorno aseguran, que el exministro no tiene intención de perjudicar a Pedro Sánchez, pero que sí estaría dispuesto a ofrecer información sensible sobre Zapatero. ¿Por qué? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Por qué Pedro Sánchez, que aparentemente sabía todo y lo dejó caer, no, y Zapatero sí? Bueno, seguro que con el tiempo lo acabamos sabiendo. Bueno, esa información que podría incluir Ábalos señalaría supuestamente vínculos con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, pagos encubiertos y apoyos económicos que habrían favorecido a Sánchez en su carrera internacional también. Estos elementos, aunque no figuran en los informes de la Guardia Civil, se consideran de gran interés para los investigadores. Y todo esto ocurre en medio de una pugna interna dentro del PSOE por el control del partido, una lucha que se arrastra desde que Ábalos dirigía la Secretaría de Organización. Al mismo tiempo que ayer Ábalos declaraba, Sánchez y Zapatero coincidieron en un acto público por el 20 aniversario del mal llamado matrimonio homosexual. El tono fue cordial, pero las distancias quedaron claras. En paralelo, Sánchez prepara un relevo en la cúpula del PSOE. Se apunta a la diputada del PSC, Montse Mínguez, esa señora rubia, ustedes la habrán visto, seguro que se ponía histérica el otro día en las puertas de Ferraz cuando intentaba hacerle una entrevista al reportero Bertrán Endongo, es esa que gritaba. Sería la nueva secretaria de organización próximamente y en sustitución de Santos Cerdán, es una recomendada de ella. Esta jugada de Sánchez, de confirmarse, se interpreta como un intento de frenar el regreso del zapaterismo a los mandos del partido y de blindar el liderazgo del propio Sánchez tras el golpe del último informe de la UCO que salpica a sus dos últimos responsables de organización. La estrategia de Ábalos, por tanto, parece clara: proteger a Sánchez, deslindarse de cualquier responsabilidad directa y, si es necesario, ofrecer información, pero que ponga en aprietos a figuras del pasado, no del presente. En su declaración última ante el Supremo insistió en que no tuvo poder de decisión sobre adjudicaciones, negó cualquier implicación en la contratación de sus exparejas a través de Adif y puso en duda la autenticidad de los audios que lo incriminan. Ahora sabemos también que el domingo por la tarde, cuando se reunió con Koldo en el despacho de su abogado, ante las amenazas de su exasesor, casi llegan a las manos. Como digo, ¿qué le deben a Sánchez para tenerle tanto miedo? Y de España nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en primer lugar en el Brasil, porque está convocada para este domingo en la Avenida Paulista de Sao Paulo el gran regreso de Bolsonaro. Bolsonaro, al que ustedes saben que le vienen acosando judicialmente de manera despiadada, al que se ha inhabilitado hasta el año 2030 para concurrir a unas elecciones y que además viene sufriendo de manera continua problemas muy serios de salud. Bueno, Lula no está nada tranquilo, ha acusado a Bolsonaro de que casi destruyó el Brasil, como Israel está destruyendo Gaza, que ya es ganas de exagerar, y en el caso de Lula ya ha confirmado que él se va a presentar en el 2026 a las elecciones y que para ganarle habrán de hacer algo más de lo que él ha hecho. La verdad es que Lula da Silva ha hecho todo lo posible por quitarse de enfrente a un rival formidable como Bolsonaro, y Bolsonaro, por lo menos a día de hoy, parece incombustible. Es un personaje que sigue aguantando, que tiene intención de salir adelante y que vamos a ver cómo salva el escollo de estar inhabilitado hasta el año 2030. Pero, a pesar de los escollos, Lula da Silva no está tranquilo, no está seguro. Y
seguramente, con toda certeza, uno de los panoramas electorales más apasionantes, más emocionantes, es el que va a ofrecer el Brasil de aquí hasta las elecciones del año 26. Y no les digo ya la del año 30. Miramos a Iberoamérica. Jair Bolsonaro ha convocado a sus seguidores a una gran manifestación, a una manifestación masiva este domingo 29 de junio en la Avenida Paulista, en Sao Paulo. El llamamiento del expresidente brasileño llega en un momento especialmente delicado para él, mientras se enfrenta a una creciente presión judicial por su presunta implicación en una conspiración para no reconocer el resultado de las elecciones de 2022 y, según jueces afines a Lula, promover un intento de golpe de Estado. En un vídeo que ha difundido en sus redes sociales, Bolsonaro apelaba a sus bases electorales con un mensaje directo: Brasil nos necesita a todos, vengan a Paulista, es por la justicia, es por la libertad. Este acto va a ser su primera aparición pública desde que compareció ante los tribunales en relación con esa supuesta trama golpista que de momento no se ha podido probar. El evento también se produce tras un nuevo episodio de problemas de salud muy grave que lo han llevado a estar interno en una clínica en Brasilia, una situación que se ha repetido en los últimos años desde que Bolsonaro sufrió un atentado durante la campaña presidencial de 2018. Ahora convoca a sus seguidores bajo el lema Bolsonaro ha vuelto. Con esta convocatoria, el expresidente busca recuperar fuerza política y respaldo popular en medio de ese cerco judicial y político que lo acosa y lo mantiene alejado de los comicios hasta el año 2030. La última manifestación, que lideró en Sao Paulo en abril, reunió a unas 400.000 personas, fue muy numerosa, y sus seguidores esperan una convocatoria de igual o mayor magnitud este próximo domingo. El expresidente, que ha sido inhabilitado por sus ataques presuntos al sistema electoral brasileño, se encuentra así en un punto de inflexión, intenta proyectar fortaleza ante una justicia que lo persigue de cerca, como decíamos, mediante jueces afines a Luis Ignacio Lula da Silva. Mientras tanto, el actual presidente Lula ha endurecido su discurso contra su rival. En una reciente entrevista comparaba el estado en el que encontró Brasil al asumir la presidencia con la destrucción premeditada. Decía que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza, nada menos, estas comparaciones que le gustan a la izquierda. Aseguraba Lula que Brasil estaba semidestruido tras el mandato de su predecesor, lástima que los datos económicos de entonces lo desmientan, y que Bolsonaro nunca se interesó en fortalecer ministerios o instituciones que organizaran a la sociedad civil. Lula también aprovechaba para hablar sobre las elecciones del próximo año 2026, confirmaba que si su salud se lo permite, quiere volver a ser candidato. Decía Lula: quien me quiera ganar va a tener que estar más que yo en la calle, va a tener que hablar más con la gente, que yo dudo que haya alguien que sea capaz de hacerlo. Ole, él se lo dice todo. Esto es lo que declaraba con confianza y falta de modestia, dejando claro que aunque todavía falta tiempo, él ya está en campaña. Parece que Bolsonaro también. Por ello, la polarización política brasileña seguirá marcando el rumbo del país próximamente. Ya saben, el próximo domingo, Paulista será una nueva prueba de fuerza entre dos visiones del país que siguen enfrentadas. Nos vamos de Brasil a Colombia y nos vamos además con una buena noticia, porque se ha llevado a cabo un rescate con éxito de 57 militares del departamento de Cauca en Colombia que habían sido retenidos por el bloque disidente de las FARC conocido como Carlos Patiño, Iván Mordisco, como lo conocen algunos. Estas personas habían sido secuestradas, los secuestros ocurrieron en dos zonas rurales, pero finalmente se ha producido una acción que ha permitido el rescate de estos militares. Bueno, una medalla que por supuesto se cuelga el gobierno de Petro, que ha insistido en que va a acabar con la violencia armada en regiones como el Cañón del Micay, pero que realmente, a pesar de que nos congratulamos de este éxito, no está ni mucho menos nada claro si Petro va a mantener una política que no se puede decir que haya estado caracterizada por el éxito.
El presidente de Colombia, el ex narcoguerrillero Gustavo Petro, anunciaba este lunes por la noche el rescate exitoso de 57 militares que habían sido retenidos por disidentes de las FARC en el suroeste del país. La operación fue ejecutada de forma coordinada entre el ejército y la policía en la vereda Fondas, en el municipio de El Tambo, que pertenece al departamento de Cauca. Los uniformados rescatados, los soldados, ya están siendo trasladados por carretera hacia Popayán y junto a ellos también se ha capturado a más de 20 personas implicadas directamente en su secuestro. Los militares fueron retenidos por el bloque Carlos Patiño, una facción disidente de las FARC liderada por Néstor Vara Fernández, alias Iván Mordisco. El secuestro se produjo en 2 zonas rurales del conflictivo Cañón del Micay. En una de las acciones, 2 suboficiales y 24 soldados que operaban en la localidad del Plateado fueron interceptados por unas 200 personas pertenecientes a estas narcoguerrillas que, según las autoridades, habrían actuado bajo coacción del grupo armado. De forma paralela, otro pelotón compuesto por 2 suboficiales y 29 soldados fue retenido en la zona de la Hacienda, también en el municipio del Tambo. En ese caso, el ejército indicó que los autores materiales eran civiles de la zona, aunque se sospecha que muchos actuaban también encubiertos o bajo órdenes de las disidencias armadas. El ministro de Defensa del país, Iván Velásquez, acusaba a los grupos comandados por Iván Mordisco de haber instrumentalizado a la población civil mediante amenazas e intimidaciones. Afirmaba también que varios de los involucrados se camuflaron de civiles para ocultar su pertenencia a la estructura criminal y facilitar así las operaciones de secuestro. El gobierno colombiano ha reiterado su compromiso con la seguridad de las tropas y el restablecimiento del orden en zonas de alta conflictividad, como es este caso de Cauca. Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y, por supuesto, tenemos que referirnos a una de las noticias a la que hacíamos mención en nuestro propio editorial. Israel ha vuelto a atacar a Irán después del anuncio de tregua de Donald Trump, después además del anuncio de que efectivamente se había llegado a la paz después de la guerra de los 12 días. Bueno, pues aquí la situación es que de nuevo las acciones de Netanyahu provocan la inquietud de que esta guerra no se acabe, como se ve que quiere no solo Irán, sino el propio Donald Trump, de que además se dé la circunstancia de que esto pueda sufrir la escalada que no quiere nadie, salvo Netanyahu, y de que además se dé la circunstancia de que mientras Netanyahu ataca a Irán y rompe el alto el fuego, pues en Gaza y en Cisjordania continúan operaciones militares en las que se está asesinando a civiles que lo único que iban era buscando comida. El caso terrible es que solamente entre el 19 y el 20 de junio hay unas 200 personas a las que ha matado el ejército israelí, personas que son civiles, que murieron cuando estaban esperando que les entregaran ayuda humanitaria, fundamentalmente alimentos. Esta es una situación verdaderamente terrible porque ya hay gente que considera que lo que sucede es que Israel hace que ciertas poblaciones, ciertos grupos de población se dirijan a ciertos lugares a la espera de que les van a entregar agua o les van a entregar comida y entonces cuando están concentrados disparan sobre ellos. Realmente es algo pavoroso, pero claro, recuerden ustedes que desde que empezó la ofensiva israelí contra Gaza han muerto ya más de 55.000 palestinos. La inmensa, aplastante mayoría son civiles y de ellos aproximadamente unos 17.000 menores de edad. Por cierto, muchos, por si alguien piensa que claro, con 12, 13, 14 años puede ser un terrorista peligroso, por cierto, muchos de ellos siendo niños de menos de un año de edad. Suponemos que, claro, los bebés también deben de ser extraordinariamente peligrosos, pero vamos, extraordinariamente peligrosos.
No, el tema del día, que es ese conflicto entre Israel e Irán, está en un punto rarísimo en el que Donald Trump anunciaba un alto el fuego, que Irán anunciaba que nadie les ha comunicado, que Israel desde luego no respeta. En fin, el alto el fuego anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha durado apenas unas horas. La madrugada de este lunes parecía marcar una tregua en el conflicto, pero al poco tiempo Israel ha reanudado los bombardeos tras asegurar que Irán había lanzado una nueva oleada de misiles, algo que Teherán niega rotundamente. Esto es marca de la casa, lo de que aunque la gente niegue que te haya bombardeado, Israel bombardee. El día comenzaba con un tuit de las fuerzas de defensa de Israel en el que advertían sobre un supuesto ataque con misiles iraníes y pedían a la población buscar refugio. A pesar de la falta de pruebas claras y de la negativa del régimen iraní, el gobierno israelí decidía romper la tregua y atacar de nuevo. Esta nueva escalada llega después de que Irán bombardeara durante la noche del 23 de junio la base militar estadounidense de Al-Udeid en Qatar. Es la más importante de Estados Unidos en Oriente Medio, cuenta con unos 10.000 militares, aunque no hubo ningún daño reseñable. Aunque el ataque no causó víctimas, tampoco daños de gravedad, Qatar sí lo calificaba como una violación de su soberanía y advertía a Irán que se reservaba el derecho a responder. Irán, por su parte, aclaraba que Qatar no estaba en peligro, que su ataque había sido exclusivamente a la base estadounidense. El conflicto se intensificó, ya saben, el pasado 13 de junio, cuando Israel atacó por sorpresa instalaciones iraníes con el argumento de frenar su supuesto perdón, programa nuclear, pero parece que está lejos de encontrar una salida, por más que Trump lo da por prácticamente arreglado, como ha pasado ya otras veces recientemente, ¿verdad? A medida que aumentan las tensiones entre Teherán, Tel Aviv y Washington, también lo hacen los temores de una guerra más amplia en Oriente Medio, justo cuando comienza la cumbre de la OTAN en La Haya. Mientras tanto, en Gaza y Cisjordania la violencia tampoco cesa por parte de Israel. Los bombardeos y operaciones militares israelíes continúan, especialmente en las provincias de Jenin, Nablus y Tulkarem, según Médicos Sin Fronteras. Las restricciones impuestas por el ejército de Israel también siguen agravando la situación humanitaria. Las matanzas no se han detenido. Entre el 19 y el 20 de junio casi 200 personas han muerto mientras esperaban ayuda humanitaria en puntos de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza, según cifras del Ministerio de Salud. Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el 7 de octubre de 2023, más de 55.000 palestinos han sido asesinados, entre ellos unos 17.000 niños. Pese a los esfuerzos internacionales por mediar, la espiral de violencia parece estar fuera de control y el futuro inmediato no avanza, desde luego, un escenario de paz. De nuevo, la tregua promovida por Trump, que despertó breves esperanzas de desescalada, ha sido barrida, ha sido un fracaso en cuestión de horas por una nueva oleada de fuego por parte de Israel, que, como decimos, a la vez que ataca a Irán, sigue atacando en Gaza. Bueno, y acabamos con una noticia verdaderamente tremenda que ha aparecido en medios alternativos de Estados Unidos y que, por supuesto, de ella no se han hecho eco por desconocimiento o por encubrimiento las grandes cadenas. Y es la detención de un supuesto terrorista en la frontera de México con Estados Unidos, en Texas, pero el supuesto terrorista no es ni más ni menos que un agente del Mossad y además colabora en una organización que se dedica a hablar mal de la UNRWA, la Organización de Naciones Unidas para ocuparse de los refugiados palestinos, insistiendo en que realmente la UNRWA no es nada más que un brazo de Hamás, lo cual es una falsedad. En la UNRWA puede que haya habido miembros de Hamás, puede que haya habido simpatizantes de Hamás, pero desde luego decir que la UNRWA es Hamás es una infamia. En este caso concreto, la detención de este agente del Mossad y también de agitación antipalestina al servicio de Israel ha provocado inmediatamente bastante inquietud, porque claro, la pregunta que surge inmediatamente es ¿para qué estaba entrando de esta manera en territorio americano supuestamente para perpetrar actos terroristas?
actos terroristas de Israel en Estados Unidos, ¿para qué? Y claro, lógicamente lo que suena inmediatamente es, bueno, pues porque serían atentados de falsa bandera sobre los que luego harían recaer la responsabilidad seguramente sobre los iraníes. Como esto Israel lo ha hecho una y mil veces a lo largo de su historia. Incluso en ocasiones no ha tenido ningún problema en provocar atentados de falsa bandera, cuyas víctimas eran judíos, para conseguir esa imagen de lo que estaba sucediendo. En el caso de Irak, por ejemplo, atentó contra judíos iraquíes que querían quedarse en Irak y no marcharse al Estado de Israel, y claro, acabó provocando la fuga de los judíos iraquíes a Israel, donde, por cierto, muy contentos no quedaron y se sintieron discriminados desde el principio. Pero recuerden ustedes el famoso Affair Lavon, ese affair que consistía en atacar intereses británicos y americanos en Egipto y luego echar la culpa a los egipcios, aunque quien perpetraba los atentados eran agentes israelíes. ¿Era lo que supuestamente iba a pasar con este hombre? No lo sabemos. Insistimos, es inquietante que en un momento determinado un personaje que trabaja para el Mossad y que además está en una organización que pretende desprestigiar a la UNRWA, pues sea detenido precisamente en la frontera de Estados Unidos y de México, y que lo haga supuestamente porque presenta indicios de que llevaría a cabo acciones terroristas. Muy relacionado con estos ataques de Israel está la última noticia que les contamos hoy y que hemos encontrado en medios alternativos estadounidenses. Y es una teoría de 2024 que lanzaba y ahora ha recuperado el periodista independiente Ryan Christian a través de su programa de internet The Daily Wrap-Up. Ha recordado una teoría, como digo, del año pasado, según la cual un presunto terrorista, esto es una noticia, fue capturado en la frontera de Estados Unidos y México, pero se lo calificó en su momento de terrorista islamista. Bueno, pues según este periodista, basándose en fuentes de inteligencia estadounidenses, este no sería un terrorista islamista, sino que sería un agente encubierto del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Según Christian, este caso formaría parte de una estrategia encubierta diseñada para manipular la percepción pública sobre la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, utilizando el miedo al terrorismo para justificar medidas más duras. La teoría de este periodista independiente no se detiene ahí, sostiene que la narrativa que vincula a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas que asiste a los refugiados palestinos con el grupo islamista Hamas, no es más que otra operación de propaganda israelí. Afirma también que la campaña internacional que llevó a varios países a suspender la financiación de la agencia fue orquestada para debilitar el apoyo humanitario a los palestinos y reforzar así la imagen de Hamas como infiltrado en organismos internacionales. Según el análisis que presentó en su momento en su programa, esta supuesta operación tendría un objetivo doble. Por un lado, reforzar el control narrativo sobre el conflicto en Gaza y por otro, crear un clima de tensión interna en Estados Unidos mediante casos fabricados o manipulados de terrorismo fronterizo, lo que favorecería determinadas políticas y alianzas. Christian también sugería en ese momento que estas acciones están conectadas con operaciones de inteligencia más amplias, donde agentes disfrazados de amenazas externas son utilizados para justificar intervenciones militares, represión política o incluso endurecimiento de la vigilancia civil, tanto en Oriente Medio como en Occidente. Y mientras se confirma esta noticia, lo que podemos decir es lo de siempre. El pelo está claro que nos lo están tomando, porque ni hay tregua, se avisan entre ellos para bombardearse, en fin, y los demás aquí viendo cómo nos encaminamos a una posible tercera guerra mundial sin saber ni de dónde nos vienen los golpes, pero desde luego con información muy extraña y, como decimos, pues probablemente con operaciones encubiertas. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Hasta mañana, César, que pases muy feliz tarde-noche. Igual para el equipo y los oyentes, nos oímos ya mañana miércoles. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que es martes y los martes tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Ya se dibuja absolutamente gallarda sobre la línea del horizonte la silueta de don Lorenzo Ramírez,
que se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la geoeconomía. Eso como todos los días. Pero en la segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua dedicado a la economía tendremos a don Roberto Centeno. Hablándonos de esa economía que se fue, pero que se va a ir. Ahí sigue y lo que te rondaré, morena. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.